Y empezamos. Ok, este es el taller número 11. Vamos a ver colisiones y centro de masa. Primero vamos a ver qué es el momento lineal. A ver si está. No sé por qué le agarran esos mates. Que ya se quitó. Bueno, no importa, lo hago así. Entonces, ok, momento lineal. Momento lineal es una cantidad física, es un vector. Entonces, vamos a ver. Aquí lo rayo. Es un vector. Por lo tanto, se aplica todo lo que hemos visto de vectores, ¿verdad? Que para realizar una suma hay que tomar en cuenta la dirección. Por ejemplo, una suma se puede realizar ya sea por componentes, los productos, cruz o vectorial, cruz o producto punto. Hay que realizarlo como si fueran vectores. No podemos simplemente tomar el momento de una partícula y multiplicarlo por el momento de la otra. Eso sería incorrecto, puesto que son vectores. ¿Qué representa el momento lineal? Representa la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Entonces, por ejemplo, la fórmula se representa como con una P de momento, y es igual a masa por velocidad. Entonces, entre mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su momento, y entre menor sea su velocidad, menor será su momento. Es una fórmula bastante sencilla, es esta de acá. Momento es igual a masa por velocidad. Es algo similar a lo que hemos visto, por ejemplo, de que no es lo mismo aplicarle una fuerza a un camión que aplicárselo a un carrito de juguete. Van a haber aceleraciones distintas. Igual se puede aplicar en este caso con el momento lineal. Si por ejemplo yo les digo que detengan un camión en movimiento o detengan un carro de juguete en movimiento, va a ser más fácil detener el carro de juguete porque tiene menor cantidad de movimiento. Entonces es más fácil detenerlo. Ahora, otra forma de expresar esto es también que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Entonces, como hemos visto muchas veces, ustedes tienen la gráfica de tiempo contra momento. No sé, tiene una gráfica más o menos como así. La pendiente de la recta tangente me va a representar el valor de la fuerza. La pendiente es la fuerza. Eso para una gráfica de momento contra tiempo. Pero esto igual es nada más como dato adicional, ¿verdad? No solemos trabajar con ese tipo de cosas, más que todo porque son derivadas y el curso de cálculo diferencial no es un requisito para el curso. Ahora, esto es momento lineal. Hay otra cantidad llamada impulso. Probablemente la hayan escuchado, es una palabra bastante cotidiana, pero que también representa una, una cantidad física. En este caso, el impulso es el cambio del momento lineal. O sea, cuando ustedes, no sé, toman una pelota de tenis, la agarran y la tiran, ustedes les ejercen un impulso a esa pelota. Y ese impulso lo que hace es cambiar el momento lineal de la pelota de tenis. Entonces, siempre que ustedes apliquen un impulso a un objeto, va a cambiar su velocidad. Aquí tenemos varias expresiones para el momento lineal. Yo siento que es súper chido cuando una sola cantidad tiene varias ecuaciones, porque hay como varias formas de resolver el ejercicio. La primera y la más sencilla es la definición, ¿verdad? La definición de momento. Nos dice que el momento es igual al cambio del momento lineal, es decir, momento final menos momento inicial. Esa sería la primera ecuación. La otra
es de momento, es igual a fuerza media por el cambio en tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínense una pelota de tenis que está cayendo. Una pelota de tenis cae. Y impacta contra el suelo. Entonces, probablemente hayan observado que cuando una pelota de tenis impacta contra el suelo, la pelota se estrella y después rebota. Vuelve a agarrar para arriba. O sea, imagínense la fuerza que debió haberle ejercido el piso a la pelota para cambiar el momento para cambiar la velocidad de la pelota de tenis. Porque recuerden que, ok, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, el piso le va a ejercer una normal a la pelota y esa normal va a ser la encargada de acelerar la pelota de tenis para que ésta cambie su velocidad y se detenga completamente y después agarre y rebote para arriba. Pero imagínense lo grande que tiene que ser esa aceleración. Es una aceleración grandísima porque eso ocurre en cuestión de milisegundos. Es un choque sumamente rápido. Entonces es una aceleración o una fuerza muy grande para poder hacer ese rebote tan rápido. Entonces por eso es que este tipo de ejercicios no los solemos analizar con leyes de Newton, sino que los analizamos con estas cantidades, con impulso y momento lineal, que resultan más sencillos. Esta ecuación sale de las leyes de Newton, yo no me voy a poner a demostrar la verdad. Ya eso se supone que lo pueden encontrar en el libro o bien lo debió haber explicado el profe. Entonces tienen que el impulso es igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo que actúa esa fuerza media. Entonces, si ustedes toman una pelota de tenis, la arrojan contra la pared, ustedes pueden calcular el impulso que ejerció esa pared. ¿Cómo? Con la fuerza media que ejerció la pared a la pelota y el intervalo de tiempo que actuó esa fuerza. Ahorita lo vamos a ver con los ejercicios para que quede más claro. Y por último tenemos que el impulso es la integral de la fuerza respecto al tiempo, evaluada desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Y recuerden que cuando teníamos integrales, esto se traducía en áreas bajo la curva. En este caso, si ustedes tienen la gráfica, tiempo versus fuerza, fuerza versus tiempo, perdón, ustedes pueden calcular el impulso calculando el área bajo la curva. Entonces, el área que hay debajo de esta curva, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, va a representar el impulso que realizó esa fuerza. Ven, son cantidades. No, no es muy complicado este tema. Es vacilón. De hecho, me emocioné un montón con los ejercicios y traje un pichazo. Ok, vamos a ver. Momento lineal versus energía cinética. Primero que nada, son cantidades diferentes, miden cosas diferentes. El momento lineal mide cantidad de movimiento, cantidad de movimiento. Y la energía cinética mide la energía debida al movimiento. La energía debida a la velocidad. O sea, miden cosas diferentes. Como miden cosas diferentes, también tienen unidades diferentes. Por ejemplo, el momento lineal tiene unidades de kilogramo metro por segundo y la energía cinética se mide en joules. Esa es otra diferencia. También tenemos que el momento lineal es un vector y la energía cinética es un escalar. Es decir, que el momento lineal sí va a depender de la dirección de donde él se mueva. Por ejemplo, podemos dividir el vector momento lineal en componentes. Y si la componente es hacia la derecha o hacia arriba, va a ser una componente positiva, o si es hacia la izquierda y hacia abajo, va a ser una componente negativa. En cambio, la energía cinética, eso no nos importaba. No importaba en qué dirección se moviera, siempre va a ser una magnitud positiva, porque es un escalar. Y por último, por las ecuaciones, momento es igual a masa por velocidad, es decir, que el momento crece linealmente con la velocidad. Linealmente. Es decir, es proporcional a la velocidad. Proporcional a la velocidad.
Y con C. Y también tenemos que la energía cinética, es decir, K, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Igualmente, es proporcional a la velocidad, pero no solo a la velocidad, es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y esta no crece linealmente, porque ven que aquí tenemos un cuadrado. Entonces esta es proporcional al cuadrado, es cuadrática. Crece cuadráticamente, cuadráticamente. Y es proporcional a la velocidad al cuadrado. Estas serían como las diferencias entre momento lineal y energía cinética, que probablemente se hayan planteado, porque sí son fórmulas medio parecidas, las dos dependen de la masa y la velocidad, pero sí miden cosas diferentes. Ahora, conservación de momento lineal. Igual como la energía mecánica se conservaba en sistemas sin fuerzas externas. Por ejemplo, recuerden un carrito que si circulaba por unos rieles sin fricción, la energía mecánica se iba a conservar, la energía en el punto inicial iba a ser el igual a la energía en el punto final. Igual va a suceder con el momento lineal. El momento lineal se va a conservar. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver colisiones. Cuando analicemos qué sucede cuando dos objetos chocan entre sí. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Momento final es igual al momento inicial. Tipos de colisiones. Hay tres tipos de colisiones. Estos tres tipos de colisiones dependen de la energía cinética y también de un factor de rebote. Por ejemplo, un choque completamente elástico es un choque en que se conserva la energía cinética. Ven, aquí aquí tienen como la tablita. Conservación de la energía cinética, ¿sí? Es decir, que en un choque, cuando ustedes digan que es un choque elástico, ustedes saben que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Eso cuando es un choque elástico, porque en un choque elástico tiene la característica de que la energía cinética se conserva. Algo que no sucede en un choque inelástico. Un choque inelástico es aquel en que la energía cinética no se conserva. Entonces K final sería diferente y de hecho sería menor al K inicial. Es decir, parte de la energía cinética se perdió porque ven que la energía cinética que yo tenía al comienzo, la energía cinética inicial, es mayor que la que tenía al final. Es decir, perdí una parte de esa energía. Y esa energía se pudo haber perdido en muchas cosas. Por ejemplo, se pudo haber perdido en calor, se pudo haber perdido en deformaciones, en sonido. Ustedes para poder realizar un sonido ocupan crear una vibración y esa vibración requiere energía. O para deformar un material, esa deformación también requiere energía. Entonces, cuando hay un choque inelástico, parte de la energía cinética se está transformando en esa energía para producir sonido, para producir deformaciones, para producir calor. De hecho, Ah, no sé si ya... Opa, contame. perdón, ¿podría repetir eso? ¿Es un choque inelástico? ¿Qué pasaba? ¿O era elástico? Es que me perdí ahí. En el elástico, la energía cinética se conserva. Es decir, la energía cinética al comienzo es igual a la energía cinética al final de la colisión. Y en cambio, en el inelástico no se conserva. Es decir, la energía cinética que yo tenga al comienzo va a ser mayor a la energía cinética que tenga al final. Esa es Ah, ok, la ya. diferencia. Gracias. Ok, y que les iba a decir, Creo que esté silenciado. que ya sí. ¿En qué parte me quedé? Ah, terminando de explicar lo último de la tabla. Lo de un carrito. Ok, no sé si yo les había contado, pero cuando ustedes tienen un carrito y el carro choca contra una pared, los choques siempre son inelásticos, la energía cinética no se conserva.
Y de hecho eso es algo bueno, porque eso reduce la tasa de mortalidad y la tasa de accidentes, la gravedad del accidente. Por ejemplo, cuando un carro choca contra una pared, todo el carro se va a despichar, se va a deformar todo, la carrocería va a quedar toda arrugada. De hecho, muchas veces queda tan arrugada que uno no puede abrir las puertas. Eso es bueno, porque la energía cinética que tenía el carro se transformó en esa deformación, se tuvo que gastar deformando el carro, se tuvo que formar en el sonido que produjo esa colisión. Por eso es que las motos, los accidentes en motos suelen tener una tasa de mortalidad más grande. Porque en una moto cuando se accidenta no tiene nada que deformar. ¿Qué va a deformar? Además de que la andaba mejor manejando, por eso es que el mae termina en el hospital. Entonces la energía cinética no se transforma en una deformación de la carrocería, sino que se transforma en quebradura de huesos. Eso es como parte de algo interesante que quería contarles. Y por último tenemos el choque plástico o completamente inelástico, también tiene ese nombre, completamente inelástico. Y al igual que el inelástico, bueno, también se conoce como completamente inelástico. Entonces, en este tampoco se va a conservar la energía. La energía cinética final va a ser diferente a la energía cinética inicial. De hecho, la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial. Pero el plástico completamente inelástico va a tener la cualidad, la característica de que los objetos no rebotan. Ven que aquí se los puse en la tabla, los objetos no rebotan, sino que quedan unidos. Como, ¿qué podría ser? Como por ejemplo, un choque entre un bus y una bicicleta. Que por ejemplo el bus choque contra la bicicleta y la bicicleta se quede unida al bus. Eso sería un choque plástico. Los choques plásticos son cuando no hay rebotes, cuando los objetos quedan unidos. Y creo que eso sería de parte de los tipos de choques. No sé si les queda claro. O si tienen alguna duda con esto, si me logré explicar bien. Ok. Lo de abajo, lo de choque plástico, ¿por qué hay dos? Que es diferente a cinética inicial y después es menor a la inicial. No, o sea, en un choque inelástico se cumplen las dos, básicamente, porque si la energía cinética final es menor a la energía cinética inicial, si es menor significa que son diferentes. Entonces, es por eso, porque en un choque plástico y también en el inelástico, la energía cinética no se conserva. Es decir, lo que yo tenga al final no va a ser igual a lo que yo tenga al comienzo. Algo se perdió en fricción, en calor, en sonido, en deformaciones. Y eso que se pierde hace que la energía cinética que yo tenga al final sea diferente sea menor a la que yo tenga al comienzo. De hecho, si quieren, se quedan solo con esta de abajo. Ok, Sí. gracias. Y por último tenemos centro de masa. Es es un tema sencillo, la verdad. Tenemos esta ecuación, que esta ecuación es la que nos va a dar la posición de un centro de masa para un sistema de partículas. Entonces, muchas veces, ustedes tienen dos partículas. Digamos que ustedes tienen dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2. Y la partícula 1 y la partícula 2 se conforman como un solo sistema. Es un sistema. Por ejemplo, el sistema solar, que está formado de varios planetas, tiene el Sol, tiene cometas, tiene asteroides, pero está formado de varias partículas, por así decirlo. Entonces, como los dos se comportan como un solo sistema, nos resulta más fácil combinar estas partículas, es decir, en vez de trabajar con dos partículas, trabajar con solo una.
Y esta partícula, o esa única partícula con la que vamos a trabajar, se va a encontrar en el centro de masa del sistema. El centro de masa. Eso es básicamente, que el centro de masa es como donde se podría decir que se puede trabajar con toda la masa del sistema, donde se concentra la masa. Okay. Y también está la velocidad del centro de masa, que igual se calcula con esta fórmula. Son fórmulas, no sé si han trabajado con promedios ponderados, pero es eso. Ustedes suman la posición del centro de masa de una partícula, multiplican por su masa. Toman la posición del centro de masa de la segunda partícula, multiplican entre su masa, y así con todas las partículas que tengan, y lo dividen entre la suma de las masas. Es como sacar el promedio ponderado del TEC. Entonces, para sacar el promedio ponderado del TEC, ustedes toman la nota de un curso, la multiplican por sus créditos. La nota del segundo curso por sus segundos créditos, y así con todos los cursos que hayan llevado. Y luego lo dividen entre la suma de los créditos. Esta es la ecuación. Sí. Y ahora sí, vamos a ver con los ejercicios. Este es el primero. Nos dicen que una pelota de golf de 0.0450 kilogramos, 0.0450 kilogramos, en reposo, es decir que su velocidad inicial es 0. Adquiere una rapidez de 25 metros por segundo al ser golpeada por un palo. Velocidad final es igual a 25 metros por segundo. Si el tiempo del contacto es de 2 milisegundos, ¿qué fuerza media actúa sobre la pelota? Es decir, vamos a escribirlo. La fuerza actuó en un intervalo de tiempo de 2 milisegundos. Es decir, ese sería nuestro delta de tiempo. Sería el tiempo por el que actuó la fuerza, que serían 2 milisegundos, que es lo mismo que 0.002 segundos. Tiene sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna película o alguna serie de golf, que los maes golpean la pelota con el palo y ese golpe dura súper poco. Y en ese súper poco tiempo aceleraron la pelota y la pelota llegó hasta una velocidad final grandísima, porque las pelotas de golf llegan muy largo. Y la fuerza por la que actúa es sumamente pequeña. Entonces, para no analizarlo con leyes de Newton, es más fácil analizarlo con impulso. Vamos a calcular cuál fue la fuerza media que actuó sobre la pelota. Esto. Si nos devolvemos a las fórmulas, la única ecuación que nos relacionaba fuerza media es esta del medio. Nos dice que el impulso es igual a la fuerza media por intervalo de tiempo. Entonces, como no tenemos ninguna otra ecuación que nos diga la fuerza media, vamos a trabajar con esa ecuación. Entonces tenemos que el impulso es igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo. Si tomamos el intervalo de tiempo del lado derecho, está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Es decir, nos va a quedar que fuerza media es igual al impulso dividido entre el intervalo de tiempo, entre el delta t. Ahora, para calcular la fuerza media vamos a necesitar el impulso y el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo ya lo tenemos. Lo único que nos falta calcular es el impulso. Entonces vamos a ver qué otra ecuación podemos utilizar para encontrar el impulso. Vean que en el impulso tenemos esta de aquí arriba, esta de acá, que nos decía que el impulso es igual al momento final menos el momento inicial. Entonces podríamos realizar esa sustitución de forma que nos quede que la fuerza media es igual al momento final menos el momento inicial.
y esto dividido entre el intervalo de tiempo. El momento, recuerdan, era la fórmula sencilla. El momento es masa por velocidad. Aquí la tienen. Momento es igual a masa por velocidad. Entonces el momento final va a ser masa por la velocidad final y el momento inicial va a ser masa por la velocidad inicial, dividido entre el delta tiempo. Y yo creo que ya con esto tenemos todos los datos para resolver el ejercicio. Por ejemplo, miren aquí, que la velocidad inicial es 0. Entonces aquí nos quedaría masa por 0, que es 0. Entonces esto se nos cancela, por así decirlo. Tenemos la masa, tenemos la velocidad final y tenemos el intervalo de tiempo. Entonces lo único que nos queda es sustituir datos. Esto va a ser igual a la masa, que son 0.045, multiplicada por la velocidad, que son 25, dividido entre el intervalo de tiempo, que es 0.002. Y ya esto lo meten en la calculadora a ver cuánto da. 0.045 por 25 entre 0.002. Nos daría 562.5 newtons. Y ese sería nuestro resultado. Esa sería la fuerza media que ejerció el palo de golf a la pelota al momento de ser golpeado. Vean que simplemente es tomar las ecuaciones, despejar lo que nosotros necesitamos, y si de repente hay algo que nosotros no tenemos, buscamos otra ecuación que nos sirva. Por ejemplo, nosotros no teníamos el impulso, pero nosotros sabíamos que el impulso es igual al cambio del momento final, bueno, el cambio del momento, es decir, momento final menos momento inicial. Y ya esos ya son valores que sí conocemos, porque el momento es masa por velocidad, y ya son los datos que nos daban en la universidad. Y luego está la otra pregunta que nos dicen que si es significativa el efecto del peso durante el tiempo de contacto. Entonces, lo que nos preguntan es que nosotros aquí estamos calculando únicamente la fuerza al media que ejerció el palo de golf a la pelota, pero en cierta forma estamos despreciando el peso de la propia pelota, que es otra fuerza que está actuando. Entonces, si nos preguntan que si es significativo o si fue correcto haber despreciado el efecto de esa fuerza, que vamos a calcular cuánto es la magnitud del peso. Recuerden que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, es decir, 0.045 por 9,8. Y eso nos da 0.441 newtons. Que vean que la fuerza del palo de golf fue 562 newtons y el peso de la pelota son 0.441 newtons. Es sumamente pequeño el peso de la pelota. Entonces nosotros podemos simplificar el ejercicio simplemente despreciando e ignorando este valor. Ven que es un valor sumamente pequeño. De hecho, ustedes pueden calcular el porcentaje que representa, que esto les da aproximadamente un 0.08%. Es decir, el peso de la pelota no es ni un 0.1% de la fuerza que ejerció el palo de golf. Entonces, podemos responder a esta pregunta diciendo que es significativo el peso de la pelota. No, es muy pequeño a comparación de la fuerza que ejerció el palo de golf. Ok, no sé qué les pareció este ejercicio. Si les quedó todo claro.
Ok, entonces sigamos con el siguiente. Este nos dice que un disco de hockey de 0.160 kilogramos se mueve en una superficie. Entonces, vamos a dibujarlo. Bueno, vamos a ir apuntando los datos también de una vez. La masa es igual a 0.160 kilogramos. Y nos dicen que el disco de hockey se mueve en una superficie horizontal cubierta de hielo sin fricción. Es decir, imagínense que esta es la superficie horizontal. Imagínense que es horizontal también. Y este es el disco de hockey. Y dice que se mueve en una superficie. Entonces también tiene una velocidad. Cuando el tiempo es igual al cero, el disco se mueve hacia la derecha a 3 metros por segundo. Entonces, cuando t es igual a 0, su velocidad es 3 metros por segundo. Calcule la velocidad, magnitud y dirección del disco después de que se le aplique una fuerza de 25 newtons hacia la derecha durante 0.05 segundos. Es decir, tenemos un disco de hockey que se mueve sobre una superficie horizontal. No tiene fricción y lo único que nos dicen es que su velocidad inicial, es decir, su velocidad cuando el tiempo es cero es 3 metros por segundo. Se le va a aplicar una fuerza F de magnitud 25 newtons hacia la derecha. Durante esto se aplica, es decir, su delta T, su tiempo de aplicación es de 0.05 segundos. Entonces deberemos calcular la magnitud de la velocidad y su dirección después de que pasen estos 0.05 segundos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos recurrir a la fórmula de cambio momento lineal, que era con impulso. Nosotros sabemos que el impulso es el momento final menos el momento inicial. Entonces, podemos sustituir los valores de momento final por su expresión, por su definición. El momento final va a ser igual a la masa por la velocidad final, menos el momento inicial que va a ser masa por velocidad inicial. Nosotros lo que queremos encontrar es a este velocidad final. Vean lo que nos preguntan es la velocidad, magnitud y dirección del disco después de que se aplique esta fuerza. Entonces, lo que nosotros queremos es la velocidad final. Entonces, vamos a tomar a este señor de acá, como está restando, lo vamos a pasar a sumar. Cuando lo pasemos a sumar, nos va a quedar algo así. Igual a masa por velocidad final. Tomamos la expresión masa por velocidad inicial que está restando el lado derecho y lo pasamos a sumar del lado izquierdo. Y por último, nos queda únicamente la masa que está multiplicando la velocidad final y como está multiplicando, la podemos pasar a dividir. De esa forma nos quedaría algo así. Masa más velocidad inicial entre masa me tiene que dar la velocidad final. Y igual como sucedió en el ejercicio anterior, vean que tira como sucedió aquí, que aquí no teníamos el impulso. Aquí tampoco tenemos el impulso, no es una magnitud que nos dan. Pero podemos recurrir a la otra fórmula que tenía el impulso. Recuerden que el impulso tenía varias fórmulas. Tenía esta de aquí, tenía esta de acá y tenía la de la integral, que es para calcularlo con áreas. Entonces sabemos nosotros que el impulso es igual a la fuerza media por el delta t. Entonces voy a sustituir este impulso y lo voy a cambiar por fuerza media y delta t. Cuando yo haga eso, me va a quedar que la velocidad final es igual a la fuerza media por el delta de tiempo más la masa por la velocidad inicial dividido entre la masa. Y yo ahora sí puedo sustituir datos. La fuerza media eran 25 newtons
que se aplicaban en un intervalo de 0.05. Más la masa, que eran 0.160. Por la velocidad inicial, que eran 3 metros por segundo. Dividido entre la masa, que nuevamente es 0.160. Y metemos esto a la calculadora a ver cuánto nos da. Ok, dice que son 10.8. 10.8 metros por segundo. Y ya con eso tenemos la respuesta a la primera pregunta. Calcule la velocidad, magnitud y dirección del disco después de que se aplique una fuerza de 25 newtons hacia la derecha durante 0.05 segundos. Entonces la magnitud sería esta, 10.8 metros por segundo. Vean que aumentó, porque el disco se estaba moviendo hacia la derecha, y si le aplico una fuerza también hacia la derecha, lo que deberíamos esperar nosotros es que esa velocidad aumente. Estamos aplicando una fuerza en la misma dirección de la velocidad, por lo tanto esa velocidad va a aumentar. Va a haber una aceleración. Recuerden que fuerza es casi lo mismo que aceleración. Va a haber una aceleración hacia la derecha, en el mismo sentido que la velocidad, entonces la velocidad va a aumentar. Entonces la magnitud sería esta de aquí, y la dirección sería hacia la derecha. Ahí ustedes se lo ponen. Dirección derecha. O bien, el eje X positivo. Ahora, la segunda pregunta es si en lugar de ello se aplica una fuerza de 12 newtons dirigida hacia la izquierda, entre t igual 0 y 0.05, ¿cuál es la velocidad final del disco? Lo que nos plantean aquí es lo siguiente. Lo que nos plantean en el inciso B es que ya la fuerza no se va a ejercer hacia la derecha, sino que se va a aplicar una fuerza dirigida hacia la izquierda, es decir, en esta dirección. Al hacer nosotros eso, la dirección de la aceleración va a cambiar, ¿verdad? Ahora vean lo que sucede. La velocidad tiene dirección contraria a la aceleración, por lo que la velocidad va a comenzar a disminuirse, hasta que eventualmente, dependiendo de la magnitud de la fuerza y dependiendo de la velocidad del disco y del tiempo que se aplique esa fuerza, esta velocidad va a comenzar a disminuirse y podría llegar al reposo. Y si el tiempo durante el que se aplicó la fuerza es lo suficientemente grande, podría comenzar a aumentar, la velocidad podría comenzar a aumentar, pero en la dirección contraria, hacia la izquierda, como lo habíamos visto en cinemática. Como en cinemática, que nosotros tirábamos una pelota hacia arriba, y ella comienza a detenerse, comienza a detenerse, comienza a detenerse, comienza a detenerse, hasta que llega a un punto en reposo, y vuelve a caer. Su velocidad vuelve a aumentar, pero ahora en dirección contraria. Es lo mismo que podría suceder aquí. Sin embargo, yo no sé si la fuerza o el tiempo es lo suficientemente grande para que eso suceda. Para eso voy a tener que sustituir los datos nuevamente. Vean que el procedimiento para resolver este ejercicio es exactamente igual a lo que nosotros hicimos aquí. Nada cambia. El impulso sigue siendo momento final menos momento inicial. El momento sigue siendo masa por velocidad. Y si es momento final va a ser masa por velocidad final. Si es momento inicial va a ser masa por velocidad inicial. Sigo despejando la velocidad final. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces podemos nosotros utilizar esta misma ecuación. Vamos a utilizar la ecuación 1, pero ahora con los datos del inciso 2. Bueno, el inciso B. Entonces nos quedaría que la velocidad final es igual a la fuerza media. La fuerza media es de ahora de 12 newtons. Pero son 12 newtons hacia la izquierda y recuerden que la fuerza son vectores. Entonces hay que ponerle un negativo porque es hacia la izquierda. Por el tiempo de aplicación, que era igual 0.5. Aquí lo decía desde 0 hasta 0.05. Más la velocidad más la masa, que sería 0.160. Por la velocidad inicial, que seguirían siendo 3.
dividido entre 0,160. Y eso me daría el resultado de la velocidad final. Menos 0,75 metros por segundo. Esta sería el vector velocidad final. Esto en realidad es un vector. Entonces, ¿cuál sería la magnitud de la velocidad cuando yo le aplique una fuerza de 12 newtons hacia la izquierda? La magnitud de la velocidad van a ser 0,75 metros por segundo. Pero como yo ahora aquí tengo un menos, este menos lo que me indica es que ya no se está moviendo hacia la derecha, sino que se está moviendo hacia la izquierda. Es decir, su dirección es hacia la izquierda. O bien hacia el eje X negativo. Y ya esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Que no sé qué les pareció, si me expliqué bien, o si hubiera algo que los dejara medio boteados. De mi parte vamos bien. Ok, perfecto. Vamos a ver. Hagamos este. Esto es fácil en realidad. Ven que el enunciado es muy corto. Durante un calentamiento para un partido, una jugadora de tenis golpea verticalmente su pelota de 57 gramos. Más es igual a 57 gramos, que es lo mismo que 0,057 kilogramos, ¿verdad? 1, 2, 3, sí. Entonces 57 gramos es lo mismo que 0,057 kilogramos. Eso es lo que pesa la pelota. Y la jugadora de tenis la golpeó con su raqueta. Ahora, si la pelota está en reposo justo antes de ser golpeada y adquiere una altura de 5,5 metros, ¿qué impulso le dio la jugadora a la pelota? Ok, entonces, bueno, yo no soy precisamente Picasso, ¿verdad? Para los dibujos. Imagínense que esta es la raqueta. Esta es la raqueta. Y está la pelota en reposo. Esta es la pelota y está en reposo. Ella está en reposo y justo cuando la mae la golpea, ella adquiere una velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial con la que ella va a comenzar su recorrido, va a comenzar a ir hacia arriba. Entonces va a comenzar a subir, pero por acción de la fuerza de gravedad, ella se va a comenzar a detener, se va a comenzar a detener, se va a comenzar a detener, y hasta que llegue y se detiene en su punto de altura máxima. H máximo. Entonces, lo que nosotros deberemos averiguar es cuál fue el impulso. Entonces, para averiguar nosotros el impulso, tenemos dos ecuaciones. Tenemos la de fuerza media por intervalo de tiempo o la del cambio del momento. La de fuerza media por el cambio, la de fuerza media por el intervalo de tiempo, que sería esto de aquí, tal vez no nos sea tan útil, porque vean que no tenemos datos de fuerzas, no nos dan ningún dato, ni tampoco nos dan ningún tiempo para nosotros poder utilizar esta ecuación. Entonces, lo más recomendable sería trabajar con esta ecuación, que así nos relaciona datos que podríamos eventualmente conocer. Sabemos que el momento inicial, es decir, el momento inicial justo antes de que ella la golpeara, era 0. Entonces nos queda que el impulso, perdón, es igual al momento final, porque ella parte el reposo. Aquí la enunciado nos decía que la pelota está en reposo justo antes de ser golpeada.
y después de que se golpea adquiere una velocidad inicial. Entonces, como ya está en reposo justo antes de ser golpeada, este término de aquí sería 0 y nos queda que el impulso es únicamente el momento final. El momento final es masa por velocidad final. Que mejor lo planteo con números para no confundirlos con velocidad inicial y mi final. Ok, la pelota en el punto 0 está en reposo. Después ella se golpea y tiene una velocidad 1, que es con la que sale la raqueta. Esa velocidad 1 es con la que sale y llega a una altura máxima con una velocidad 2, que es 0 también. Entonces nosotros para calcular el impulso deberemos calcular el impulso que realizó la raqueta. Es decir, el impulso que hay entre 1 y entre 0. Pero ya sabemos que el impulso en 0 es 0, porque la velocidad en 0 es 0 metros por segundo. Por lo tanto, nos queda que el impulso es igual al momento que tiene la pelota en 1. Es decir, masa por velocidad en 1. O sea, igual podemos usar final y inicial, pero es para no confundirlos, porque estamos trabajando como en tres posiciones. Antes de ser golpeada, después de ser golpeada y justo cuando llega a la altura máxima. Entonces, se los vuelvo a repetir, tenemos que impulso es igual al momento en el punto 1 menos el momento en el punto 0. Y sabemos que el momento en el punto 0 es 0 porque la velocidad es 0. Y nos queda finalmente que el impulso es el momento en 1. Y por definición de momento nos queda que impulso es masa por velocidad en 1. Ahora, ¿cuánto será la velocidad en 1? La velocidad en 1 no la conocemos, pero la podemos averiguar con cinemática. Ustedes recordarán esta ecuación. Velocidad en el punto 2 al cuadrado es igual a la velocidad en el punto 1 al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en altura. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es la velocidad en el punto 1. Entonces vamos a comenzar a despejarlo. Este término que está aquí lo vamos a pasar a restar. Nos queda velocidad en el punto 1 al cuadrado es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos este término que pasa a restar. 2 veces la aceleración por el cambio de altura. Ahora la velocidad 1, que es lo que nosotros queremos, para poder obtenerlo vamos a tener que sacar una raíz cuadrada. Y nos va a quedar que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el cambio en y. Y ya con esto vamos a poder averiguar la velocidad en el punto 1. Nada más nos queda sustituir datos. La velocidad en el punto 1 es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en el punto 2. Pero la velocidad en el punto 2 es la velocidad en el punto de altura máxima. Es decir, su velocidad en el punto 2 es 0. Entonces nos quedaría 0 menos 2 veces la aceleración, que la aceleración es la gravedad, que va hacia abajo, menos 9.8, por el cambio de altura. Que el cambio de altura sería la altura máxima, simplemente 5.5 metros. 5.5 metros. Y listo. Ya con esto podemos averiguar la velocidad en el punto 1. Sería 2 por 9,8 por 5,5. 10.38 metros por segundo. Y esta velocidad nos la traemos para acá y encontramos el impulso. J es igual a la masa 0.057 por 10.38. Y eso nos daría
.591 y el impulso se mide en kilogramos metro por segundo. Y esa sería nuestra respuesta. Este en realidad el planteamiento del impulso era fácil. Lo único que era como lo más difícil era encontrar la velocidad en el punto 1, que lo podíamos hacer con cinemática. O si ustedes han estado estudiando, pueden encontrarlo también con energía, ¿verdad? La conservación de la energía mecánica. En el punto 1 tengo únicamente energía cinética y en el punto 2 tengo únicamente energía potencial. Entonces ahí podían encontrar ustedes la velocidad en el punto 1. Eso era como lo más difícil. Y nada más aquí cambié final e inicial y lo cambié por puntos para no confundirlo porque estamos trabajando con 3. Ok. No sé si tienen alguna duda. Ya hacer el ejercicio, era únicamente encontrar el impulso. Ok, si todo está claro, pasemos al siguiente. Nos dice que tenemos una mesa horizontal sin fricción. Entonces voy a dibujarla. Esta es la mesa sin fricción. Tenemos el disco A con masa de 0,250 kilogramos. Pongamos aquí A. Entonces la masa de A es igual a 0,250 kilogramos. Y el disco A se mueve hacia el disco B, que lo voy a dibujar aquí. Con masa de 350 kilogramos. Entonces la masa de B es igual a 0,350 kilogramos. Que está en reposo. Es decir, aquí el bloque B no se está moviendo, está en reposo. Velocidad de B es igual a 0. Pero como aquí, como ya lo han notado, es un ejercicio de colisiones. Entonces, aquí yo debo diferenciar las velocidades. Voy a ponerle aquí, voy a borrar eso que puse, velocidad en B, y voy a ponerle velocidad inicial de B. La velocidad inicial de B es igual a 0 metros por segundo, porque antes del choque él está en reposo. En cambio, el bloque A no está en reposo, él sí se está moviendo. Él tiene una velocidad inicial de A, y esa velocidad inicial de A es igual a 0,120 metros por segundo. Después del choque... Ah, no, mentira. Eso no lo sé. Ok, eso no pasó. Nos dicen que después del choque, A se mueve a 0,120 metros por segundo. Entonces voy a dibujarlo otra vez. Tenemos el bloque aquí, ya una vez que chocó, y el bloque B acá. Y ahora sí, después del choque, nos dicen que se mueve a 0,120 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces sería la velocidad final de A. Velocidad final de A es igual a menos 0,120 metros por segundo. Negativo porque va hacia la izquierda. Y B lo hace a 0,650 metros por segundo hacia la derecha. Velocidad final de B es igual a 0,650 metros por segundo hacia la derecha. Este sí es positivo porque va hacia la derecha. ¿Qué rapidez tenía A antes del choque? Es decir, lo que nos preguntan, lo que nos piden averiguar es la velocidad inicial de A. Esta es nuestra incógnita. Y calcula el cambio de energía cinética total del sistema durante el choque. Ok. Observen aquí en la diapositiva que yo les había dicho que en todos los tipos de choques, cualquier choque, el momento lineal siempre se va a conservar. Entonces, si el momento siempre se va a conservar, no importa el tipo de choque, vamos a poder trabajar con esta ecuación. Momento final es igual al momento inicial. Entonces vamos a trabajar con eso. Momento final es igual al momento inicial.
Ahora, el momento final es la masa del bloque A por la velocidad final del bloque A, más la masa del bloque B por la velocidad final del bloque B. Este sería el momento final, ¿verdad? Es el momento de un cuerpo más el momento del otro. Y esto tiene que ser igual al momento inicial. Entonces es igual a la masa del bloque A por la velocidad inicial del bloque A, más la masa del bloque B por la velocidad inicial del bloque B. Y ahora vean qué lindo. Nosotros sabemos que la velocidad del bloque B inicial es 0. Es decir, esto es 0. De esa forma simplificamos y nos queda masa A por la velocidad final de A más masa B por la velocidad final de B es igual a masa A por la velocidad inicial de A. ¿Y nosotros qué era lo que ocupábamos? Ocupamos la velocidad inicial de A. Aquí lo tengo en un cuadrito. Entonces lo que nosotros ocupamos es a este más de aquí. Como está multiplicando, como está siendo multiplicado por una masa, lo que vamos a hacer es tomar esta masa de A y pasarla a dividir. Quizá un toque. Y así. Entonces voy a tomar esa masa de A y la paso a dividir. Velocidad inicial de A es igual a lo que tengo al lado izquierdo, masa A por velocidad final de A, más masa B por velocidad final de B, es igual entre la masa A, dividido entre la masa A. Y aquí tengo una expresión para encontrar la velocidad inicial de A. Y ahora lo que nos queda es únicamente sustituir datos. Ok, vamos a ver. Este sí quedó medio largo. Masa de A. La masa de A es 0,250. 0,250. La velocidad final de A es menos 0,120. Más la masa de B, que es 0,350. Por la velocidad final de B, que es 0,650. Dividido entre la masa de A. 0,250. Y ahora esto hay que meterlo a la cálculo. Aquí recuerden que este menos es porque la velocidad final de A es hacia la izquierda. Y si es hacia la izquierda, siempre hay que poner un menos. Recuerden que la velocidad es un vector. Y me da que la velocidad final inicial de A es 0.79 metros por segundo. Y esta sería mi respuesta. Entonces, cuando nosotros nos pregunten qué rapidez tenía A antes del choque, vamos a decirle que era 0,79 metros por segundo. Y vean qué importante que nos haya dado positivo, porque si nos da positivo, significa que la velocidad inicial era hacia la derecha, tal cual como nosotros lo hubiéramos esperado. Vean que el bloque A está a la izquierda y él se tiene que mover hacia la derecha para golpear el bloque B. Es por eso que aquí nos dio positivo. Entonces, todo lo hicimos bien. Y la última pregunta, el inciso B, es calcule el cambio de energía cinética total del sistema durante el choque. Es decir, el cambio de energía cinética. Entonces, cuando nosotros nos piden calcular el cambio de energía cinética, sería como calcular algo así. El cambio de la energía cinética es igual a la cinética final menos la cinética inicial. La cinética inicial va a ser igual, la cinética final, perdón. La cinética final va a ser un medio de la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado menos la energía cinética inicial, que la energía cinética inicial sería un medio de la masa A por la velocidad de A inicial al cuadrado
menos 1/2 de la masa b por la velocidad b inicial al cuadrado. Ahora recuerden que la velocidad inicial de b era 0, él estaba en reposo. Entonces este término es 0. Y me va a quedar 1/2 de la masa de a, que es 0,250, por la velocidad inicial de a, final de a, que es 0,79 al cuadrado, más 1/2 de 0,350, que es la masa, por la velocidad final de b, que es 0,650 al cuadrado, menos 1/2 de la masa de a, que era 0,250, por la velocidad inicial de a, que era 0, esta es la final, ¿verdad? Aquí me equivoqué. La final de a era esta. La final de a es esta. Menos 0,120. Entonces, menos 0,120. Y ahora sí aquí, la velocidad inicial de a era 0,79. Y ahora es meter esto a la calculadora. Ahora, si fuera un choque elástico, el cambio de la energía cinética debería ser 0. Porque en un choque elástico, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Entonces, si K final es igual a K inicial, yo cuando resto, por ejemplo, 5 menos 5 me da 0. O si resto 10 menos 10 me da 0. Cuando yo resto cosas iguales, siempre me da 0. Entonces no hubo cambio de energía cinética porque la energía cinética final fue igual a la energía cinética inicial. Eso si hubiera sido elástico. Si hubiera sido inelástico o plástico, nos debería dar algo negativo porque se perdió energía cinética. Y sí, en efecto me está dando negativo. Me está dando menos 0.003 joules. Este fue el cambio de la energía cinética. Vean que fue muy, muy pequeño, pero no fue 0. Entonces podemos afirmar que fue inelástico. Fue un choque inelástico porque la energía cinética final fue menor que la energía cinética inicial. Pero fue casi elástico, ¿verdad? Vean que el cambio de energía cinética fue muy pequeño, tiene 2 ceros adelante. Y listo, este sería este ejercicio. No sé qué les pareció. Si tienen alguna duda o algo ahí que no me haya explicado bien, me avisan, ¿verdad? Ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Y saber para qué ejercicios quedan, porque ya no estamos quedando sin tiempo. Hagamos este, que es centro de masa, para ver todos los temas. Ok, nos dicen que tenemos una camioneta de 1200 kilogramos que avanza en una autopista recta a 12 metros por segundo. Entonces, otro automóvil con masa de 1800 kilogramos avanza con rapidez de 20 metros por segundo y tiene su centro de masa 40 metros por delante. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el centro de masa. Ven aquí. Determinar la posición del centro de masa. Calcular la magnitud del momento lineal total del sistema a partir de los datos anteriores. Calcular la rapidez del centro de masa y calcular el momento lineal total. Entonces, vamos paso a paso porque hay que hacer un montón de cosas. Vamos a ver primero. Para yo calcular centro de masa necesito un eje de referencia. Bueno, el centro de masa es una posición del centro de masa. Yo para poder medir posiciones necesito un eje de referencia. Entonces voy a ponerlo aquí justo sobre donde está el carro amarillo. X, Y. Entonces, voy a ir anotando los datos que no los anoté. Una camioneta de 1200 kilogramos, que es esta la amarilla. Voy a ponerle camioneta
A. Y esta voy a ponerle carro B. La masa de la camioneta A es igual a 1200 kilogramos. La masa del auto B es igual a 1800 kilogramos. La velocidad de A es igual a 12 metros por segundo. Y la velocidad de B es igual a 20 metros por segundo. Ujú. Y sabemos que el carro rojo está a 40 metros por delante de la camioneta amarilla. Nos dicen, determine la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. Es decir, ocupamos centro de masa. Centro de masa lo podemos averiguar con esta ecuación de aquí. Sumamos la posición del centro de masa por la masa de un vehículo más la posición del centro de masa del otro vehículo por su masa. Y dividimos entre la suma de masas. Entonces vamos a hacer eso. La posición del centro de masa va a ser igual a la masa del primer vehículo por su posición del centro de masa. Pero vean que el centro de masa del vehículo amarillo se encuentra justo sobre mi eje de referencia, sobre mi eje Y. Es decir, que su posición del centro de masa es 0, porque se encuentra sobre el eje Y, en el eje X, cuando X es igual a 0. Más la masa del segundo vehículo, que es 1800 kilogramos, por la posición de su centro de masa, que este sí está 40 metros por delante del eje Y, es decir, cuando X es igual a 40. Y esto lo tengo que dividir entre la suma de las masas, es decir, entre 1200 más 1800. Meto esto en la calculadora, a ver cuánto me da. Sería 1800 por 40 dividido entre 1200 más 1800. Me da 24. Es decir, que si aquí son 40, por aquí es la mitad y por aquí es 24. Justo aquí se encuentra el centro de masa. ¿Por qué se encuentra un poquito más adelante de la mitad? Porque vean que este vehículo es más pesado. Si tiene más masa, va a tener como mayor influencia en el centro de masa. Es por eso que él está un poquito más adelante y no está justo en la mitad. Si las masas de los dos vehículos hubieran sido iguales, el centro de masa sí debería haber estado de camino entre los dos. Ok, determina la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. Ok, ya tenemos uno. Calcule la magnitud del momento lineal total del sistema a partir de los datos anteriores. Ok, entonces para calcular el momento lineal del sistema, el momento va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. Es decir, 1200 por 12 más 1800 por 20. Y eso me debería dar el momento lineal del sistema. 1200 por 12 más 1800 por 20. 50.400 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ese es el momento lineal del sistema. Vean que no es nada complicado, es un ejercicio sencillo. Es de aplicar fórmulas. Calcular el centro de masa con la fórmula que tenemos. Calcular el momento lineal con los datos que nos dieron. De hecho, no había que despejar nada, era nada más utilizar la fórmula. Momento del sistema es igual al momento de uno más el momento del otro. Que ya con eso tenemos el B. Calcule la rapidez del centro de masa del sistema. Que vamos a calcular la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa es igual a la masa de A, 1200, por la velocidad a la que se mueve, que son 12. Más la masa de B, que sería 1800, por la velocidad a la que se mueve, que son 20, dividido entre la suma de las masas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aplicando esta ecuación de acá. Vean que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de una partícula, de un carro, por su masa, más la velocidad del otro carro por su masa, más así con todos los carros que tengamos, y dividimos entre la suma de todas las masas. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Tomo la masa de un vehículo, lo multiplico por su velocidad, más la masa del otro vehículo por su velocidad, y si tuviera más carros, ahí sigo, ¿verdad? Y lo divido entre la suma de todas las masas.
Entonces aquí 1200 por 12 más 1800 por 20, entre 1200 más 1800. 16.8 metros por segundo. Esta es la velocidad del centro de masa. Calcule la rapidez del centro de masa, que lo tenemos. Ahora, calcule el momento lineal total del sistema usando la rapidez del centro de masa. Entonces, el centro de masa, yo les había dicho cuando vimos la parte de teoría, que nos sirve para, en vez de trabajar con dos sistemas aparte, con dos partículas aparte, trabajar con uno solo, con un solo valor que representa el sistema entero. Es decir, yo ahora puedo calcular el momento lineal como la masa del sistema multiplicado por la velocidad del sistema. La masa del sistema es simplemente la suma de todas las masas, que sería 1200 más 1800. Y la velocidad del sistema es la velocidad del centro de masa, que es 16.8. Y con esto yo debería poder encontrar el momento lineal. 1200 más 1800, 16.8. 50.400 kilogramos metro por segundo. Y vean que Tonis me dio exactamente igual. Lo que yo había calculado como si fueran dos partículas por aparte, puedo hacerlo más sencillo utilizando la velocidad del sistema. Es por eso que nosotros trabajamos con centro de masa. Ahora ustedes dirán, no hay mucha diferencia. Igual hay que calcular la velocidad del centro de masa y calcular el momento lineal. Sí, claro, porque son dos carros. Ya ganan ustedes con 4 o 5 carros y ya se vuelve más sencillo trabajar con esto. Y vean que nos dio igual porque es la velocidad del centro de masa. Y ya con eso tendríamos todos. Ok, no sé si tienen alguna duda con este. O cómo lo vieron. Estaba larguillo, pero estaba fácil. Vean que eran como tomar fórmulas y sustituir todo. Y recuerden que Yo si lo tienen vi dudas, bien, pero, o sea, siento que tengo que tener mucho cuidado porque como es una fórmula un poco larga, entonces nada más tener cuidado con los signos, porque a mí siempre se me van signos que no están o que sí están, pero no los pongo, entonces como tener cuidado con eso en la fórmula. sí, sí, eso es muy cierto. De que con esta hay que tener mucho cuidado con el montón de datos que uno maneja, porque sí son bastantes. Ok, vamos a hacer, vamos a ver, para ir variando. Ok, los voy a poner ustedes a escoger. ¿Qué prefieren? Tenemos este que es de conservación del momento lineal. Conservación del momento. Lo que nos dicen es que tomamos dos bloques y los comprimimos con un resorte. Después lo soltamos y como el resorte está comprimido, el resorte se va a estirar y le va a dar una velocidad al bloque A y le va a dar una velocidad al bloque B. Lo que nos piden es calcular la velocidad que tiene A y la energía que almacena el resorte. Ese sería un ejercicio. Después tenemos este, que es vacilón. Tenemos un tren. Tenemos un tren, el cual viaja a cierta velocidad, una velocidad A, pero comienza a llover. Comienza a llover y entonces el cajón, su vagón, se comienza a llenar de agua. Entonces lo que debemos calcular es cuál es su velocidad después de que su vagón se llena de agua. Tenemos... A la puta, quedan dos más. Tenemos este, que nos dice, ¿sabes lo que dice? Este es un choque elástico, una colisión.
Y tenemos este que es de centro de masa. Entonces, no sé cuál preferirían hacer. Este, conservación de momento. Este, que es un camión que se llena, bueno, un tren que se llena de agua. Un choque elástico o centro de masa. Entonces, díganme. Ahí, el primero que hable escoge. No sé, Liliana o Vale o Fernando. Ya, si una vez que voy a escoger el del tren. El del tren. Que vamos a ver. Vamos a ver. Nos dicen que tenemos un vagón abierto de 24.000 kilogramos. Masa es igual 24.000 kilogramos. Es decir, 24 toneladas. Que viaja sin fricción sobre una vía horizontal. Está lloviendo muy fuerte y la lluvia cae de forma vertical. El vagón originalmente está vacío y tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Eh, entonces voy a ponerle velocidad inicial igual 4 metros por segundo. Ahora, ¿qué rapidez tiene el vagón después de acumular 3.000 kilogramos de agua? Entonces voy a ponerle aquí masa de agua es igual a 3.000 kilogramos. Y puesto que la lluvia cae verticalmente, ¿cómo afecta esto al movimiento horizontal del vagón? Entonces, vean qué sencillo. Suena como un problema súper difícil, ¿no? Pero yo puedo analizarlo como si fuera una colisión. Yo sé que el momento lineal del tren y del momento lineal del agua se debe conservar. Entonces yo puedo decir que el momento final es igual al momento inicial. Ahora, ¿cuál sería el momento final? El momento final va a ser cuando yo tenga el agua y el tren viajando juntos. Es decir, la masa del tren más la masa del agua que llevo yo en el vagón. Esto multiplicado por la velocidad a la que se mueven. Es decir, la velocidad a la que se mueve el tren y el agua que acumuló. ¿Y cuál va a ser el momento inicial? El momento inicial va a ser la masa del tren por la velocidad inicial a la que se movía el tren. Ahora, tal vez estén un toque confundidos porque tal vez no me expliqué bien. Recuerden que el momento lineal es un vector. Entonces, es decir, tiene dirección. El tren se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, él no va a tener momento en Y. Ok, vamos a ver. Este sería como el momento final en X y este el momento inicial en X. El tren se mueve en X a una velocidad inicial con una masa. Y después de que se llena completamente de agua, él se va a mover a una velocidad final también en X, porque él se va a continuar moviendo hacia la derecha, pero ahora va a tener no solo la masa del tren, sino también una masa de agua que tiene encima. Y después tocaría hacerlo en Y, pero en Y no nos interesa tanto porque el tren se mueve únicamente horizontalmente. Es por eso que yo aquí no tomo en cuenta la velocidad con la que cae el agua, porque aunque el agua cae a cierta velocidad, su velocidad es completamente en el eje Y, es paralela al eje Y, es directamente hacia abajo. Y de hecho aquí nos decían, y la lluvia cae de forma vertical. Entonces, como la lluvia cae de forma vertical, únicamente tiene velocidad en el eje Y, pero aquí yo estoy calculando el momento en el eje X. Entonces es por eso que yo no la tomaré en cuenta. Ahora, lo que yo quería encontrar era la velocidad final del tren después de que se llenó de agua. Entonces sería velocidad final es igual a la masa del tren por la velocidad inicial que tenía, dividido entre la suma de las masas. Es decir, la masa del tren es 24.000
por la velocidad inicial, que son 4, dividido entre 24.000 más 3.000. Y esto lo metemos a la calculadora. 24.000 por 4 dividido entre 24.000 más 3.000. 3.56. 3.6 metros por segundo. Y esa es la velocidad que va a tener el tren después de que se llene de agua. Ven que tal vez uno lo lee y se medio confunde y no sabe qué hacer, pero en realidad es un ejercicio muy sencillo. Nada más utilizar conservación del momento lineal. ¿Y por qué yo aquí no considero la masa del agua por la velocidad con la que caía el agua? Porque el agua caía completamente vertical, directamente hacia abajo. Y como el momento lineal es un vector, ya que en realidad lo que estoy haciendo es el momento lineal en X. Entonces, como el agua no tiene componente horizontal, no tiene componente en el eje X de velocidad, no lo va a tomar en cuenta, sería 0. Y ya después únicamente despejo la velocidad final. También tenemos un inciso de que, puesto que la lluvia cae verticalmente, ¿cómo afecta esto al movimiento horizontal del vagón? Ella al caer verticalmente no está influyendo, su velocidad no está influyendo al movimiento del vagón. Lo que está influyendo es que se está llenando de agua y cada vez es más pesado. Entonces yo, para poder conservar ese momento, esa cantidad de movimiento, tengo que disminuir su velocidad. Porque si estoy siendo más pesado y yo ocupo que el momento sea constante, P es igual a M por V. Si la masa aumenta, tengo que disminuir la velocidad para conservar este. Eso. Ok, vamos a ver. Hagamos esto. El resorte. Son toque. Que ya era así. Que tenemos el bloque A de la figura de 24, que es este, que tiene una masa de 1 kilogramo. Y aquí está. Masa de A es 1 kilogramo. Y el B de 3 kilogramos. Masa de B es 3 kilogramos. A y B se juntan de manera forzada comprimiendo un resorte S, que sería este resorte de aquí. Luego, el sistema se suelta desde el reposo, es decir, la velocidad inicial de A es igual a la velocidad inicial del B, y ambas son 0, porque ambas salen del reposo. Luego, el sistema se suelta del reposo en su superficie plana sin fricción. El resorte de masa despreciable está suelto y cae a la superficie después de extenderse, es decir, el resorte no está unido al bloque A ni está unido al bloque B. Lo único que está sucediendo es que yo agarro el bloque A y el bloque B y comienzo a comprimir el resorte. Después nos dicen, el bloque B adquiere una rapidez de 1.20 metros por segundo, es decir, velocidad final de B es igual a 1,20 metros por segundo. ¿Qué rapidez final tiene A? Es decir, la velocidad final de A es nuestra incógnita. Entonces, vamos a ver. Como por adivinar, esto se resuelve con conservación del momento lineal. La cantidad de movimiento que tiene en un principio es la misma cantidad que tiene que tener al final. Entonces, el momento final es igual al momento inicial. El momento final va a ser la masa del bloque A por la velocidad final del bloque A, más la masa del bloque B por la velocidad final del bloque B. Y esto es igual a la masa del bloque A por su velocidad inicial, pero su velocidad inicial es 0. Más la masa del bloque B por la velocidad inicial del bloque B, que también es 0. Es decir, ella al principio no tiene momento lineal, es 0. Porque ella al principio está en reposo. Y si yo estoy en reposo, no puedo tener una cantidad de movimiento si no me estoy moviendo. Entonces, el momento lineal inicial va a ser 0. Nos preguntan qué rapidez tiene el bloque A. Es decir, nos preguntan VFA. Entonces, vamos a tomar este VFA y lo vamos a
a despejar. Nos va a quedar que VFA es igual a menos la masa del bloque B por la velocidad final del bloque B dividido entre la masa A. Entonces nos queda que la velocidad final del bloque A es igual a menos la masa del bloque B, que eran 3 kilogramos, por la velocidad final que era 1,20 positivo, porque va hacia la derecha, dividido entre la masa del bloque A, que es 1 kilogramo. Y esto nos va a dar menos 3 por 2, 6, 360 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad final que tenga el bloque A. Vean que nos dio negativo, evidentemente, porque yo suelto el resorte, el bloque A me va a agarrar para la izquierda. Ven, por eso siempre es bueno tener cuidado con los signos ahí para no equivocarnos. Y de hecho los signos nos pueden servir para determinar si hicimos algo bien o algo mal. Porque si esta velocidad me hubiera dado positiva, fue que algo hice mal, porque el bloque A no se está moviendo hacia la derecha, sino que se está moviendo hacia la izquierda. Ok, y la última pregunta es, ¿cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Eso es como devolviéndonos al taller anterior. Entonces, como no están actuando fuerzas disipativas, no hay fricción. Fricción no hay. No hay fuerzas externas, yo puedo utilizar esta fórmula, ¿verdad? Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial es igual a la cinética inicial más la potencial gravitatoria inicial más la potencial elástica inicial. Y esto es igual a la cinética final menos la potencial gravitatoria final más la energía elástica, potencial elástica final. Ahora, vean que al principio el cuerpo está en reposo, entonces no tiene energía cinética. Si yo dibujo mi eje de referencia aquí, XY, tampoco va a tener energía potencial gravitatoria, porque está sobre el eje X. Lo único que va a tener es energía elástica, es decir, la energía del resorte. Y cuando yo lo suelte, es decir, ya cuando los dos bloques se están moviendo a ciertas velocidades, la energía elástica va a ser 0, porque el resorte ya se encuentra en su tamaño natural, ya no está siendo ni comprimido ni estirado. La energía potencial gravitatoria también será 0, porque se encuentra nuevamente sobre el eje X. Y ya nos queda esta ecuación. Energía elástica inicial es igual a la energía cinética final. Es decir, la energía elástica inicial va a ser igual a la suma de la energía de ambos cuerpos. 1/2 de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado, más 1/2 de la masa B por la velocidad de B final al cuadrado. Y con eso yo llego a energía elástica inicial es igual a 1/2 de 1 kilogramo por menos 3.6 al cuadrado, más 1/2 por 3 por 120 al cuadrado. Y esto nos da 8.64. 8.64 joules. Y esa es la energía que almacenó el resorte. Que entonces, retomando un poquito lo del taller pasado, el resorte estaba almacenando energía cuando yo los tenía comprimido, cuando yo estaba comprimiendo ese resorte con los dos bloques, estaba almacenando esta cantidad de energía. Y después, cuando yo solté los bloques, toda esta energía, estos 808.64 joules de energía del resorte, se convirtió en energía cinética. En energía cinética tanto para mover el bloque B como el bloque A. Y ya eso sería. Ven que son problemas como facilillos, no se la complican tanto como los otros. No hay que hacer tantas sustituciones o de repente sacarme ecuaciones de la nada. Y no sé si tendrán alguna duda con este.
Mae, cada vez somos pocos menos, ahora somos solo 5. Ok, si no tienes ninguna duda, hagámonos el Kahoot ahí para terminar. Ya saben, ¿verdad? Se meten a kahoot.it y ingresan este código, 344 7863. Ok, tenemos dos. Un ratillo más ahí. Yo no participo, entonces no sé si lo inicias, me parece que ya están. ¿Cómo? Es que, ¿me escuchas bien? Sí. Mae, Santo aquí. Ahora sí, contame. De ahí, es que yo no participo, me parece que ya están. Es que mi internet es demasiado lento y es o me carga el juego o me carga la reunión, entonces de ahí. Yo creo No, que ya están. desde que madre. Bueno, démosle así, para ir terminando. ¿Dónde está? Ahí cualquier cosa, ahí puedes ver las preguntas, entonces esto bien es como lo más importante. En una colisión perfectamente inelástica, no se conserva el movimiento lineal, se conserva la energía cinética, los cuerpos permanecen pegados después de la colisión, o el cuerpo con menos masa es el único que se mueve después de chocar. Eso es una colisión perfectamente inelástica o plástica. Que sí, en una perfectamente inelástica, que es lo mismo que una plástica, los cuerpos permanecen pegados, ven que no rebota, aquí sí, no rebotan. Entonces, como si un bus chocara con una moto y la moto se queda pegada al bus. Eso es un choque completamente plástico o inelástico. Una fuerza actúa por un tiempo sobre un objeto como si en una gráfica. ¿Cuál es el impulso que generó la fuerza? Aquí tienen, por ejemplo, un triángulo, aquí tienen un cuadrado, y aquí tienen otro triángulo. Esto es 70. Tomarle un screen, lo explico rápidamente. Que vean, aquí esta base
de aquí a aquí mide 6 menos 2, 4, ¿verdad? Entonces la base del triángulo es igual a 4. Su altura, la altura del triángulo son 20. Entonces h es igual a 20. Y entonces el área de esta parte naranja es igual a 20 por 4 entre 2. Base por altura entre 2. Que eso me da 40. Ahora, el área de esta parte morada es la de un rectángulo. Entonces el área de la parte morada va a ser 2 por 10, ¿verdad? Lado por lado. Bueno, base por altura. 2 por 10 son 20. Ya con esto llevamos 60. Pero nos faltaría el de este triangulito, el del triangulito verde. Que tiene una base de 2 y tiene una altura de 10. Ven que aquí llevo 10 y a partir de aquí cuánto comienza a contar. Tendría otros 10 newtons para arriba. Entonces el área del triangulito verde sería 2 por 10 entre 2, que es 10. Y se lo sumo a los 60 que ya tenía y me queda 70. Serían 70 kilogramos, metros por segundo. El momento total de un sistema se conserva solo si. El momento lineal de un sistema se conserva así. Recuerden que el momento lineal es como la energía mecánica. Se conserva solo si no hay un tipo de fuerzas ahí. El momento lineal es como la energía. Ok, véanlo así. Recuerden que J es igual al cambio del momento final menos el momento inicial, ¿verdad? El impulso es el cambio del momento lineal. Es decir, que el momento final es igual a J más el momento inicial. Yo digo que el momento lineal se conserva si... Yo puedo decir que el momento lineal se conserva si el momento final es igual al momento inicial. Para que el momento final sea igual al momento inicial, este J tiene que ser 0. Y para que J sea 0, recuerden que J es fuerza media por tiempo. Entonces, para que J sea 0, no tienen que haber fuerzas. Entonces, siempre que no hayan fuerzas externas, como por ejemplo, fuerzas externas no conservativas, como por ejemplo fricción o que yo le pego un golpe con un palo de golf, el momento final va a ser igual al momento inicial. En una colisión elástica, se conserva la energía cinética, no se conserva el momento lineal, los objetos se adhieren después del choque. En una colisión elástica se conserva la energía cinética, sí. Recuerden que elástica era este caso, el primero, un choque elástico, se conserva la energía cinética, es decir, la energía que yo tenía al principio es igual a la energía que yo tenía al final. Eso es muy, muy importante porque ayuda muy. El impulso neto proporcionado por una fuerza es igual al cambio de momento lineal. Ninguna de las anteriores, el área bajo la curva, o definido solo por colisiones elásticas. Sí, es así. El impulso neto proporcionado por una fuerza es el cambio del momento lineal. Aquí lo dijimos.
Y también por aquí es el cambio del momento lineal. Bueno, aquí una respuesta decía el área bajo la curva de la gráfica f versus x. Eso sería falso porque el impulso es el área bajo la curva de f contra tiempo. Si fuera contra x sería trabajo, pero en este caso es contra tiempo. Y definido solo para condiciones elásticas, eso es mentira. El centro de masa de un grupo de partículas corresponde a... Permite analizar el sistema de un solo punto sin pérdida de contexto. Es un promedio de solo las posiciones de las partículas. Puede calcularse sin considerar la masa de alguna partícula. Que sí. Esta sería, permite analizar un sistema en un solo punto sin pérdida de contexto. Que es como lo que les dije en el ejercicio, en el último era. Por ejemplo, yo puedo analizar estos dos vehículos, puedo calcular el momento lineal, puedo calcular cómo se van a desplazar, utilizando únicamente el centro de masa y la velocidad del centro de masa. Me permite simplificar problemas. Por ejemplo, si tuviera 1000 partículas, sería un ejercicio difícil, pero si calculo el centro de masa, es como si tuviera solo una. Puede calcularse sin considerar la masa, eso es falso. Yo sí ocupo la masa para conocer el centro de masa. Y es un promedio de solo las posiciones de las partículas. No es un promedio de las posiciones, es un promedio ponderado. Hay que tomar en cuenta la masa. Si fuera así como solo el promedio de las posiciones, hubiera sido en este caso tomar... ¿Recuerdan cómo se calculaba el promedio? Era como la cantidad de cosas que tenía. Por ejemplo, que yo tenga este conjunto de datos, 5, 8 y 10. Y yo para calcular el promedio de eso, era tomar 5 más 8 más 10 y dividirlo entre 3. La suma de todos entre la cantidad de elementos. Eso para centro de masa no se cumple, porque yo no divido entre la cantidad de elementos. Y no es un promedio normal, no es un promedio... Uy, se me fue el nombre. Promedio aritmético. Es un promedio ponderado, entonces eso sí sería falso. Bueno, y ya sería... Ese sería el Kahoot de hoy y también el taller de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que sea, del taller o del taller o de lo que hemos estado trabajando. Y si no, ya se pueden retirar, ya pueden ir a almorzar. Para de grabar.